Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotras somos Imparables. Yo soy Mía Contreras. Yo soy Carla Durán. Y el día de hoy tenemos una gran invitada que sé que les va a encantar este tema, pero antes queremos hacer una mención. Así es. Adelante, Mía. Pues miren, el día sábado estuvimos disfrutando de unos deliciosos camaroncitos salseados, pero no saben qué sabor, Carla. O sea, lo más rico que yo he probado, de verdad que aquí en Obregón se hacen muy buenos mariscos, pero en mariscos el Danny Boy lo que tiene es ese plus, ese distintivo de un salseado delicioso. Sí, en la pura imagen se ve y se antoja de verdad. Y es camarón limpiecito, Carla. Así es, limpiecito. Ellos están trabajando solamente sábados y domingos de 11 a 5 de la tarde con servicio a domicilio en todo Obregón. Ahí podemos ver una imagen del ceviche también. El camarón en el ceviche es totalmente limpiecito. Pues ya saben, entonces sí, vámonos de lleno a presentar a nuestra invitada, que te agradecemos muchísimo, Brenda Pérez. Gracias por estar con nosotras y compartir este tema. Carla. No, gracias a ustedes, es un gusto para mí estar aquí visitándolos y hablar de este tema que en lo personal me gusta mucho, es de mis preferidas, de mis terapias preferidas y de lo que gusta mucho también a la gente. Ok. Yo pienso que en este tema te vamos a bombardear de preguntas, sí, ¿verdad? Porque como ustedes digan. Mucha gente tiene tantas dudas que quiere saber, igual nosotras, pero antes de iniciar, a mí sí me gustaría que tú nos platicaras quién es Brenda, o sea, cómo fue que Brenda empezó con esto, si esto se estudia, si ya traes eso, o traes algo y como que te guía el camino de conocer más, o sea, sí nos gustaría saber eso. Muchas gracias, Carla. Sí, mira, en mi caso sí ha sido algo que ha sido parte de mi vida siempre, pero también las circunstancias me han ido llevando a este camino, ¿no? Precisamente lo venía comentando con Mía, esta parte donde yo me resistía yo tengo más de 10 años que asistí a las terapias de constelaciones familiares y siempre buscando una alternativa para generar ingresos, ¿no? Incluso cuando tenía mi trabajo yo decía, ¿qué más puedo hacer? Y en mis constelaciones me decían, ¿y si te dedicas a esto porque eres muy buena? ¿Y si das las terapias? No, decía yo, no, esto no, otra cosa, lo que sea menos esto, y lo que sea menos esto. Y de verdad sí lo llegué a decir, lo que sea menos esto. Entonces, cuando salgo de trabajar, estaba en una agrícola, entro aquí, hice una certificación desde un año anterior, y cuando una fundación de la ciudad retoma otra vez después de la pandemia, retoman actividades y me invitan a dar unos temas ahí. Entonces ya platicando con la mesa directiva y vi que estaban en una situación donde estaban buscando generar ingresos para la fundación, entonces ahí les hice la propuesta. ¿Saben qué? Tengo una certificación en constelaciones familiares, si gustan podemos hacerlas y todo lo que se recaude es para la fundación. Y así fue. Entonces ahí empezó todo, pero realmente empezó no porque yo me quisiera dedicar a eso, sino que fue por servir, por apoyar a alguien, y ahí empezó. Para eso yo ya lo hacía en mi casa, con familia, con mis amigas, y practicaba todo el tiempo, ¿no? Entonces desde hace mucho tiempo ya. Por eso no me dio miedo, nunca me dicen, ¿y cómo te aventaste así bien rápido? Porque mi maestra es una maestra argentina. Entonces, pues siempre tuve el apoyo de ella, ¿no? Por teléfono, por mensaje o así, cualquier duda, pero ya traía bastante práctica, mucha experiencia. Aparte yo he tomado otro tipo de certificaciones, todo que ver con el comportamiento humano, con el análisis transgeneracional, porque cuando a mí me empezaron a pasar cosas que yo no entendía por qué, ahí fue cuando empecé a buscar. Yo decía, ¿por qué empiezo? Por ejemplo, si yo me iba a un taller de meditación o a la hora de meditación y a mí me llegaban 1000 respuestas, ¿no? Del que estaba enfrente, el que estaba enseguida, de que llegó la abuela, el abuelo, el tatarabuelo, de todo mundo. Entonces se volvió algo tan repetitivo y llegó a ser hasta confuso para mí porque traía mis canales abiertos y no sabía qué era
traer el canal abierto. Entonces, si yo me iba, por ejemplo, no sé, recuerdo que en ese entonces todavía vivía mi abuela y yo iba y le sacaba citas médicas. Entonces, estando en un lugar así donde había mucha gente, de repente me llegaba información, ¿no? Y no sé, la abuela de aquella mujer que está allá, dile que la extraño o dile que esto, y yo, no lo voy a hacer. O sea, Perdón no. que te interrumpa, Brenda, pero ¿a qué te refieres con el que te llegaba información? ¿Tú escuchabas Sí. o sentías? Para mí primero siempre es sentir. Empiezo a sentir como una taquicardia, por así decir, un acelere de corazón, o empiezo a sentir algo que sentía mucho era como si te hicieran con un plumero aquí. Ajá. Bien curioso. Entonces siempre sentía así aquí Como en la cabeza. electricidad, Así, como si me hicieran algo aquí así. Entonces yo ya nada más empezaba a sentir y ay, decía yo, ¿qué viene? Así, es una sensación en el cuerpo y ya después es como la misma energía te hace voltear a ver las personas y dices tú, ah, es aquella mujer. Y empiezas, bueno, yo empiezo a escuchar, no es que se escuche la voz, ¿no? Sino que llega como algo interno. Entonces, todas estas cosas que a mí me empezaron a pasar fue lo que me llevó a buscar quién me orientara con esas cosas que me estaban pasando. Entonces voy dando con una maestra, primero con mi maestra Ana Cortés, que nada que ver, que jamás fui con ella porque se dedicara a esto. Ella se dedica a los negocios, a las mujeres, a la autoestima de las mujeres y todo esto, pero ya en sus talleres, ya cuando está pues personal entre comillas, porque llegamos a ser hasta 100 mujeres en sus cursos. Entonces, ya teniendo contacto con ella y teniendo la confianza de preguntarle todos estos temas, ella me fue dirigiendo un poquito. Después doy con otros maestros, con el maestro Ramiro Reynoso, también de México, con Miguel Ángel Mendoza, y ahora con Joana García. Entonces, siempre he tenido maestros que me han enseñado nuevas cosas, pero sobre todo a entender lo que a mí me estaba pasando. Lo que a mí me estaba pasando. Entonces, una pregunta muy común es, ¿se nace o lo puedes hacer? Yo creo que lo puedes hacer, lo puedes desarrollar. Todos traemos la capacidad, de verdad. Yo creo plenamente que quien es capaz de ponerse en paz o en tranquilidad desde su corazón, desde su centro, ahí puedes conectar con algo más allá. Okay. Entonces es cuestión de aprender a poner la mente en paz y también de que es que no me gusta mucho mencionar esto de que sube tu vibración, baja tu vibración y es quién te dice dónde es arriba y dónde es abajo, sino más bien es tener la certeza y la fe de que las cosas van a estar bien. Cuando tú comprendes que la vida se trata de procesos y de que todo lo que te pasa es porque te están tocando la puerta y te están diciendo, hey, aquí hay una lección. Pero si tú te cierras y estás con la mente nada más trabajando, con la razón, con la mente que te dice, oye, pues si te está pasando esto, tú hazle esto, porque ¿cómo vas a dejar que se aprovechen de ti? Eso es darle pie o darle un lugar importante a la mente cuando realmente te están diciendo tus maestros, aquí está la oportunidad de que aprendas algo que hasta hoy no has tenido la capacidad de hacerlo. Entonces, por eso repetimos a veces muchas situaciones y no le damos la verdadera importancia, pues, de ver el aprendizaje y de tener la humildad de decir, oye, haz un alto y observa qué está pasando fuera de ti. Porque siempre les digo también, lo que pasa es una proyección tuya. Por ejemplo, Brenda, hay un tema con esta medicina ancestral, la ayahuasca, en donde la ayahuasca te llama. Los registros akáshicos nos llaman, o las constelaciones nos llaman a llevarlos a hacer, o cómo saber nosotros cuándo estamos listos para eso. Pues muy buena pregunta. Yo creo que todo, más bien tú lo llamas. No es que te llames, sino que tú lo llamas. Tú estás lista para hacer, no sé, es como cuando dices, tú voy a adelgazar, ¿qué prefiero? ¿Hacer dieta o ir al gimnasio? O las dos cosas. Entonces tú eliges por dónde. Y si bien creo, cuando tú estás lista, la oportunidad llega. Oye, por ejemplo, me pasó,
porque yo no había sabido de estas terapias y resulta que en la ciudad tienen como 15 años haciéndolas, pero era algo muy, o sea, no que no se le daba publicidad, que no se hablaba tanto de esto. ¿Por qué? Porque llega a ser muy, muy criticado hasta cierto punto por las personas que son altamente religiosas, ¿no? Llegan a pensar cosas, pero sí les digo, siempre que se dice algo así, se dice desde la ignorancia de no saber de dónde viene todo esto, porque realmente viene de la parte espiritual. Entonces se habla desde la ignorancia de no saber que hay un protocolo, que esto, muy pocas personas lo saben, pero también su creador se inspiró mucho en la tribu yaqui, en cómo los yaquis hacían hacen más bien el reconocimiento a nuestros ancestros, a las generaciones pasadas, y cómo ellos guardan fielmente sus tradiciones, pero no es porque quieran ser un pueblo tradicionalista, sino más bien porque saben el beneficio que hay de respetar a los que llegaron primero, ¿no? Que es algo de lo que se habla en constelaciones. Entonces ellos saben perfectamente cómo conectar con el gran espíritu. Así es, yo pienso que tal vez aquí Mía y yo no es que sepamos qué es, pero ya hemos tenido pláticas anteriores contigo y como que lo que nos platicas nos hace clic. Pero yo pienso que hay personas que están totalmente desde cero y han de estar diciendo de qué están hablando, ¿no? ¿De qué hablan? Sí podríamos como explicar o definir qué es una constelación y a quiénes va dirigido o cuál es como el objetivo de esto. Sí, mira, una constelación familiar es una terapia sistémica, como bien se le llama, cuántica, porque trabajamos en un campo cuántico. Se trabaja con la esencia de las personas, se trabaja con la esencia, como les digo en mis terapias, cuando vamos iniciando, es como si tú trajeras tu mochila o tu expediente aquí contigo de tus registros, que ahí también se manejan los registros acá, chicos. Es como sacar tus registros y ponerlos es como cuando vas con el médico, sacan tu expediente, ven qué traes de atrás, incluso te preguntan, a ver, qué enfermedades hubo en tu familia, tus abuelos y tus padres, etcétera. Es igual, sacas tu expediente sin tener que hablar sobre tu pasado o sin tener que decir absolutamente nada, únicamente eliges el tema que quieres constelar y al entregar tú estos registros se abren. Hay un protocolo bien que nos enseñan, ¿no? Cuando tenemos la certificación, no es como que por eso el tema de que, oye, hay cursos que 350 pesos y te mandan 200 videos y esto y lo otro. Entonces digo yo, bueno, ¿y cómo lo vas a interpretar? Porque eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces no puedes agarrar experiencia de un fin de semana, de un curso de 15 días, ¿no? Esto es bastante práctica y bastante conocimiento que debes de traer ya un proceso. Entonces, tengan la confianza que cuando alguien trae una trayectoria ya en este tipo de terapia, sabe lo que hace. Jamás que llegan espíritus de otra parte, que nos vamos a quedar, no pasa nada. Tenemos un protocolo de inicio y uno de cierre, donde abrimos obviamente los registros de la persona que está constelando, como de las personas que están apoyando, ¿no? Cuando es con personas. Tenemos ahora las constelaciones estratégicas, que son individuales, ahí para las personas que no quieren, que les da pena más bien que se sepan sus asuntos personales o todo esto. Lo hacemos en un tablero de ajedrez que está configurado obviamente para interpretar todo lo que está pasando con la vida de la persona, y después se trabaja en un genograma con los ancestros, y ahí es donde llevamos a la persona a acceder a esta parte, lo que tiene que trabajar con cada ancestro, pero todo es a través de la energía. Es como si en este momento dijéramos, vamos a trabajar con los ancestros de Mía está haciendo su constelación, y al momento de tener el genograma es como si aparecieran todos tus ancestros energéticamente, ahí están. Entonces lo vivimos, Mía, sí, la semana pasada. Fue algo muy extenso. Aprovechamos que teníamos la tarde libre, la verdad. Sí. Entonces fueron muchas horas de trabajo ahí con Mía, porque revisamos muchos temas, pero estuvo muy bonito. Entonces
Es cuestión energética totalmente. Lo otro que me comentabas, la pregunta, ¿cuál fue? Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede constelar? Ahorita comentabas tú que depende de lo que se constele, o sea, ¿qué puede ser? Todo, absolutamente todo, desde relaciones de pareja, relaciones con los hijos, con los hermanos, con los papás. Me dicen, con mucho respeto, de verdad, las personas que tienen mucho tiempo constelando, generalmente cuando las personas vienen de atrás siempre dicen, tu primer constelación es mamá, tu primer constelación es papá, o vas a iniciar con eso. Yo lo hago diferente, ¿por qué? Porque tengo muchas herramientas y yo me he dado cuenta que en el campo cuántico estamos listos para dar esos saltos cuánticos, energéticos. Ya estamos preparados. La energía y todo lo que se ha venido moviendo nos ha preparado. Es como la pandemia. Cuando decían el trabajo, y lo comparo mucho con esto porque yo estaba trabajando en una agrícola cuando llegó la pandemia. Entonces, cuando hablábamos de trabajo remoto, si bien había compañías grandes que ya lo hacían, muchos en México no. Entonces, eso se hablaba de, no, pues tendrán que pasar 10, 15. Llegué a tocar el tema con mi jefe y decía, no, Brenda, para eso faltan 10, 15 años para que en México nos podamos adaptar a eso y ¿no? Entonces, llega la pandemia y en 3 meses ya estábamos todos trabajando en casa. Bueno, los que trabajaban, yo no, yo sí trabajé toda la pandemia. Entonces, ¿cómo es como ese salto cuántico que yo comparo en constelaciones? Estamos preparados porque realmente tenemos todas las características y todas las herramientas para hacerlo, solamente que nos da miedo. O han inculcado el miedo de decir, no puedes hacer esto porque si no te vas a acelerar. Y no, yo creo que estamos listos y los resultados hablan. Los resultados hablan. Y yo lo he trabajado mucho con mi maestra Ana, con la maestra Ana Cortés. Ella también dice, y yo soy partidaria de eso, de que todos estamos listos para trabajar al paso que tú sientas. Y de verdad nadie hasta ahorita me ha dicho, no, yo nada más mamá. Yo les digo, mamá y papá van automático en tu constelación. Hay muchas cosas que se relacionan. Todo con ellos, está relacionado con mamá y todo está relacionado con papá. Entonces, para mí es como, pues va incluido. El tema que tú vayas a constelar, tenemos que configurar mamá y papá y los dos sistemas, ¿no? Se pueden, cosas materiales, que la compra o la venta de un carro, de una casa, incluso han constelado el pasaporte. Por ahí tenemos a Karina Cervantes con muy buen testimonio. Después de traer 1 año y medio por ahí a atorar su visa, lo constela y en menos de un mes ya tenía su visa. Así, autorizada. Bien padre, autorizada. Igual le pasó con una operación de la rodilla, que también traía muchos meses postergándole ahí la cita, y constela y rapidito se le da. Ventas de carro, ventas de casa, las casas enfermas también. Cuando empiezan a pasar cosas en casa, que oye, arreglé la tubería del baño y ahora la de la cocina, y se me descompusieron los focos de la sala, y ahora la lavadora, y ahora la estufa, y ahora entonces constelan la casa y resulta que la casa pues le dice a la persona, necesito cariño, ¿no? Necesito atención, liberar todas esas broncas que hubo ahí, que la pared como tal tiene... como se absorbiera. Es como cuando tú vas a un jardín de niños, a un kinder, y que se siente esa energía bonita que se siente de alegría, de inocencia, pero vas a un reclusorio y que se siente. Y al solo entrar el miedo, la ansiedad. O hay lugares, Brenda, también en donde, por ejemplo, los cementerios o casas muy antiguas, en donde dice qué mala vibra se siente aquí o qué energía tan densa se siente aquí, pero es por lo mismo, porque se queda ahí. Algo que te quería comentar yo era de que, por ejemplo, hay cosas que tenemos y que traemos con la información. Estaba escuchando el caso de un niño que tenía 2 años que no podía masticar. Y no sabían por qué, y miles de terapias, médicos, estudios y de todo, hasta que llegan a constelar a los registros akáshicos y resulta que el niño había sido devorado en vidas pasadas por un lobo, junto con su mamá.
Entonces le trabajan eso y empieza ya el niño a los 3 días, empieza a ya poder masticar. Entonces ese tipo de cosas, Brenda, ¿verdad? Sí. También podemos ahí como que desbloquear. Sí, todo, o sea, sí. En registros acá, chicos, puedes ver tu vida pasada, ¿no? Ajá. Puedes ver lo pasado, tu Y presente futuro. y tu futuro. Entonces podemos acceder a esto, bueno, cambiándonos un poquito, ¿no? Hacia los registros, sí, que es algo muy parecido, es acceder, los registros acá, chicos, es acceder a ese campo, ¿no? Que se le llama la caja, es como si fuera tu biblioteca, donde está el libro de tu vida o los libros de tu vida, que están conformados por tus diferentes etapas. Entonces, accedemos a esta parte y ahí sí es específicamente también preguntar por algo. Generalmente vienen a preguntar por algo o a veces dicen, no tengo idea, quiero saber qué me quieren decir. Entonces ahí es a través de una meditación guiada, también hay un protocolo, unas oraciones, hay conexión. Generalmente cuando yo voy a tener una sesión individual, desde tempranito o desde que me hacen la cita, yo ya estoy revisando el campo energético de la persona o que me pueda estar llegando información. Entonces sí es esta parte, ¿no? A veces pareciera algo tan simple cuando vienen a registros acá, chicos, y le dices, no sé, recuerdo algo de dulces, que le mencionan unos dulces, entonces, ¿y eso qué? ¿Y a mí qué? O sea, pero pues a la vuelta de un año, año y medio, ya esta muchacha se estaba dedicando a vender dulces, o sea, a hacer chocolates. Hizo una marca de chocolates artesanales y ahora ya es una marca que se distribuye a nivel nacional. Pero cuando se le mencionó en los registros acá, chicos, era como que, ¿y eso qué? Pues ella tenía un trabajo de oficina, ella estaba bien y dio un cambio ahí también a raíz de la pandemia y ahí es cuando se hacer esto y se me presentó esto y de ahí se fue. Entonces, cuando sacamos conclusiones de esta parte, de cómo algo tan simple, pero te estaba diciendo algo. Te estaban dando la información. Sí. Yo, por ejemplo, podría dar mi testimonio que cuando me tocó constelar la semana pasada, que pareciera que es diferente el tema, registro acá, chicos, y constelación, pero van muy de la mano. Muy de la mano. Registros acá, chicos, es pasado, presente y futuro, como lo dijiste. Constelaciones es irnos nada más a las vidas pasadas. Entonces, a mí me tocó constelar este tema de mi familia, pero me fui fue muy fuerte porque fue bisabuelos y tatarabuelos, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, la mayoría. Sí. Entonces ahí yo no sabía mucha información de mi familia y a mí me sorprendió, Carla, déjame decirte que me quedé con la boca abierta, que a los 2 días, hablando con mi mamá, que yo pues mi mamá sí platico de todo con ella, pero de los temas familiares la verdad no tanto, se dio el tema de que uno de los abuelos, de mi abuelita, de mi mamá Chayo, que es la que salió ahí muy coquetona, su papá era árabe o algo así, o sea, tenía descendencia, realmente no recordamos bien, pero te acuerdas que yo te decía, o sea, yo veo una persona así como con esta vestimenta. Sí. Después el otro tema muy fuerte, que por respeto a mi familia paterna no lo puedo mencionar, pero se dio que yo miraba un río, entonces pasó algo muy fuerte en un río. Y cosas así que te quedas tú, como si desde antes de saber la información ya ellos venían y te daban esta información, y es impresionante cómo sientes cuando tú estás trabajando que el alma de ellos descansa y como que te vienen a dejar la información y como que descansa, o sea, es cuando te dejas guiar, es súper bonito. Sí. Es muy bonito. En cuestión, por ejemplo, aquí la constelación, ya mencionamos que puede ser con apoyo grupal, o sea, con más personas, Sí. o que puede ser con un tablero, ¿verdad? Sí. Y en la parte de los registros acá, chicos, ahí cómo es el proceso, Ahí la es, dinámica. ahí es 1 a 1 nada más. Estamos 1 a 1, se hace una meditación, hay una conexión. Podría, bueno, yo sí lo trabajo la parte donde tú seas quien siente, quien llega, que te llega, y ya te voy guiando yo a que pueda percibir. Igual me conecto contigo, pero sí mi interés es que tú sientas. Okay. Así es, por eso dice Mía, es muy Sí. similar a lo de constelaciones familiares, porque accedemos a esta energía
y a esta memoria que está en ti, ¿no? Que habita en ti, entonces es muy similar. Se trabajan cosas diferentes, temas más generales en constelaciones, donde de verdad arreglas situaciones. En registros es entender nada más, es entender por qué pasan ciertas cosas o qué pudo haber pasado en la vida pasada que hoy dices, no sé, por ejemplo, yo le tengo miedo a los sapos, horror a los sapos, así, ¿no? Pero nada, absolutamente. Yo me acuerdo que 2 veces me han salido unas víboras y fue como que, una víbora. Y sí, no, pues tengo mis precauciones, pero no me dan miedo, ni a las cucarachas voladoras, ni nada. Eso lo digo por mi hijo. Entonces, pero a los sapos les tengo un terror. Entonces yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué ese terror, de verdad. Yo veo un sapo y siento que me voy a morir y me voy a paralizar. Bueno, sentía, ya disminuyó a raíz de que hago un registro y encuentro esta parte donde en alguna vida fui enterrada en un ataúd, en un, ¿cómo se le llama? De esos tipos de los egipcios. ¿Como un sarcófago? Un sarcófago con sapos. Oh, entonces cuando veo esto y siento, dije yo, eso precisamente, yo veo un sapo y esa es la sensación. Entonces a raíz de entender esta parte, lo trabajo y yo digo, ok, hago conciencia y cuando veo un sapo, que gracias a Dios parece milagro, ¿no? Pero yo creo que desde que hice la terapia no he vuelto a ver un sapo. no lo he vuelto a ver. Pero sí se disminuye todo eso. Es como hacer conciencia y entender y agradecer por lo que pudo haber pasado ahí atrás. Es algo que se deja atrás. Más sin embargo hay una sensación que queda atrapada en el alma, ¿no? En la energía, en tus registros. Entonces podríamos decir que nos sirven los registros acá, chicos, como para desbloquear esas emociones. Sí, desbloquear las emociones, desbloquear situaciones que pudieras traer también ahí, por ejemplo, situaciones de pareja, que dices tú, oye, pues por más que hacemos el intento, no podemos estar juntos. Y ese es un tema muy bonito, eso sí lo quiero retomar. Le decía a Mía ahí una parte en las clases con la maestra Joana, ella nos mencionaba, los registros akáshicos es como si estuviéramos en diferentes aulas, ¿no? Donde te van formando, aquí está tu esencia y luego pasas al aula, ve a la siguiente aula a que te entreguen tus registros y esto es el libro de tu vida. Llegan y te dan tu libro, entonces a partir de ahí, cuando ya vas a bajar a vivir la experiencia de la vida, te dicen, te tienes que dividir en 2. Te tienes que dividir en 2, entonces tú te quedas con una parte del libro y la otra parte también se lleva una parte de tu libro y se separan y se dice que la otra parte es tu alma gemela. Entonces ahí es donde por eso de repente podemos, sí existe el alma gemela, pero eres tú misma, dividida. Por eso quien ha tenido la fortuna de encontrarse con su alma gemela, por ahí lo dicen, llevo como 20 almas gemelas. Quien ha tenido la fortuna de encontrarse con su alma gemela realmente es de que se ven y se conocen. Pero alma gemela como pareja o puede ser como amistad. Como pareja, como amistad, como incluso mamá, papá, una hermana, es algo. Siento yo que es con una persona que conectas mucho, que tienes mucha similitud. Mucho. ¿Qué dices tú? No necesito ni decirle y ya sabe cómo estoy. Ando triste y me entiende perfectamente. Incluso hasta pueden tener comunicación telepática. De que dices tú, no manches, sí estaba pensando eso. Yo siento que Adriana es mi alma gemela. Sí. Yo siento que sabe todos mis secretos y no sé por qué casi no la frecuento. Y no sé, y es que es real, pero esa conexión la siento. Aquí siento yo, Carla, que es como, corrígeme si no, Brenda, es como que cuando te vas a encontrar tu fuente, como tu guía, hay veces que andamos como perdidos y abres estos registros. Ya conectas, y ¿no? Así es, aterrizas, pues es como cuando hacemos la meditación de enraizarte, esta conexión contigo mismo te mantiene en este punto donde yo les digo, es estar en el aquí y el ahora. La información la tienes tú. Y que de repente me dicen, oye, pues si tú sabes hacer eso, entonces tu vida es perfecta. Pues no,
No, porque de verdad esta es la parte interesante de la vida, ¿no? Si todos lo supiéramos, pues es ¿qué estás haciendo aquí? Pero ahí es donde también tenemos que respetar los procesos. Por eso, no recuerdo en qué plática, o si fue en el live pasado, donde hablamos de esta parte de entender los procesos, de que tú puedes, y ahorita que comentas lo de Adriana, las personas que manejamos energía, generalmente te llega algo, dices tú, se te viene a la mente alguien y ya dices, te dan información de esa persona o hay algo. Que si te sientas puedes conectar y luego ya suceden estas cosas de un mensajito o oye te quiero sacar sesión o cosas así, ¿no? No es que de mi lado no se manipula nada, pero sí suele suceder y yo digo, ok, estaba esperando, ya sabía que me iba a hablar y pasan estas cosas, ¿no? Se dan. La otra parte que les iba a comentar, ya se me fue el avión, que era... Desbloquéalo. De que si todos supiéramos, ¿no? Esta es la parte donde tenemos que respetar procesos y generalmente es muy padre leerte los registros a ti o a ti o a ti y de repente me llega información a mí y yo digo, eso está muy padre. Y era lo que venía comentando conmigo, eso está muy padre, pero no vaya a ser mi mente que me está ganando, entonces... Chicas, me quiero hacer una constelación, le digo a mis amigas, entonces, vénganse. Y resulta que lo que sale en constelaciones realmente, lo que ya, yo ya sabía, pero decía, no, es mi mente, pero realmente sí es la energía. Entonces, es la parte donde tenemos que dejar y soltar, porque claro que si decimos, bueno, pues la vida va a ser así, de esta manera, entonces ya todo está escrito, dices, porque ya tienes un libro, sí está escrito, pero tu libre albedrío lo tienes, entonces si tú dices, voy a ir de aquí al centro comercial que está aquí cerca, ¿en qué me voy? En bicicleta, en carro, caminando, en la mañana, en la tarde, entonces esas son las elecciones que vamos a hacer. Pero también es dejar vivir el proceso y poner atención a los aprendizajes que vamos a pasar en este proceso, pues en este trayecto. ¿En qué tipo? Ahorita recuerdo porque le prometí a un amigo que iba a hacer esta pregunta. Por ejemplo, tengo a esta persona que su mamá falleció hace poco y él no ha podido salir de ese duelo porque siente que hay muchas cosas que quedaron... Fue así, de golpe, pues, no es como que estuviera algo enferma, repentino. fue algo así súper repentino, no se lo esperaba, no ha podido salir de ese duelo, le ha afectado en su relación de pareja, familiar, en de su trabajo, vida en todo, en todo. Entonces yo le platiqué y le dije, ve el próximo live que vamos a tener, que va a tratar sobre las constelaciones familiares, que posiblemente se te pueda dar una respuesta de cómo te ayudaría a ti para este tipo de situación. Sí. Mira, esa es la gran diferencia entre constelaciones y registros. Hablando del caso de tu amigo, por ejemplo, si él hiciera una constelación, vemos, ¿no?, que trae todo esto, y pues obviamente va a estar mamá, la energía de mamá, y puede haber ahí un cierre, pero no va, bueno, es que es similar. Lo que pasa que registros es mucho más personal y pudiera llegarse a presentar la energía de mamá donde él la va a sentir, porque en la constelación puede ser que el representante, a través del representante se sienta, pero en registros esa es la diferencia, que tú lo puedes sentir, tú lo vas a poder sentir, o en la constelación estratégica, que es con el ajedrez, ahí también pudiera conectarse él directamente con su mamá. Y esto no es una garantía, tampoco es como que, oye, vengo a hablar con mi hijo que está desaparecido y yo necesito que me conectes con él. No es así, es como abrimos tus registros y llegará quien tenga que llegar. A lo mejor, pongo el caso, por ejemplo, de un hijo desaparecido y quería conectar con el hijo, pero realmente quien llega es el papá. O sea, el papá de la persona, el abuelo del desaparecido, entonces para darle consuelo, para darle fortaleza, para hacer otra conexión, otro acompañamiento, que jamás lo esperaba. Entonces yo les digo, no es como marca el 1 y llega mamá, marca el 2 y llega papá, no, es energía y va a llegar quien
quien venga a aportar algo para tu progreso, ¿no? Para tu progreso, para tu calma, para tu paz. Y esa es una de las características siempre. Yo les digo, yo no puedo cerrar una constelación hasta que tú estés en paz y tranquila y contenta con el resultado. Si hay algo que no te gusta y que te deja inquieta, por favor, házmelo saber porque no podemos cortar esto así. Entonces, eso es una cosa y con registros es igual. O sea, te vas en una paz y en una tranquilidad que dices tú, no sé de dónde salió eso. Sí, me gusta mucho esta parte, Brenda. Voy a hacer un comentario, Carla, porque en constelaciones que me ha tocado apoyarte, te he escuchado, a lo mejor me salgo, Carla, del contexto ahorita, pero es importante que la gente que nos está escuchando lo sepa para que vea cómo nos puede afectar cuando no le damos el lugar a las personas se me hace que es de la mano lo que estás diciendo. Que en ocasiones no sabemos por qué no se nos dan las cosas, pasan este tipo de cosas y no sabemos por qué sentimos tanto dolor en este duelo, y es porque hay alguien que no se le incluyó en la familia, que pueden ser hijos perdidos, o sea, de abortos, amantes, hijos fuera del matrimonio, o sea, hay muchas cosas. Sí. Entonces, más interesante que nos comentes que también esa parte se trabaja y cambia todo. Sí. De hecho, fíjense qué interesante esto que acabas de decir, porque precisamente ayer hablábamos en el grupo de la familia, muchos saben que mi familia es de Chihuahua, la mayoría, somos muy poquitos aquí en Sonora, pero la mayoría está allá. Entonces hacían el comentario de que por ahí se había suicidado una muchachita que era hija de un hijo no reconocido por un familiar. O sea, mi familiar tuvo un hijo y nunca lo reconoció. Él se casa, bueno, no se casa, embaraza a una muchacha y no reconoce a la hija, que es esta hija que se suicida. Entonces, atando cabos, ¿no? Ya con todos los comentarios, era hija, esto, lo otro, qué pasó con su vida. Vemos estas repeticiones, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar, por ejemplo, en ese caso, que yo no digo que es en todos, no se puede generalizar, pero en este caso, ¿qué pasa? El papá es no reconocido, ella es no reconocida, entonces ahí hay como un dolor inconsciente o como un querer solucionar, es el cortar con esta cadena, ¿no? Para yo no tener hijos no reconocidos, mejor me quito la vida. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Yo no quiero decir que esto pase con todas las personas que se suicidan. En este caso, estamos viendo que así es. Y por ahí sale, entonces decíamos, es por el lado de papá. Y sale una tía que dice, pues yo ya no sé si es por el lado de papá o de mamá. Dice, porque el lado de mamá también ocurrió algo muy similar. Entonces, igual, una prima de ellos que se suicida, la hija se suicida. Entonces empezamos a hacer este análisis y vemos, vuelvo a confirmar, el árbol siempre busca el equilibrio, el sistema busca su equilibrio, tu sistema está buscando, si tú estás ladeada, por ejemplo, hay muchas broncas o hay mucha felicidad, hay una carga de energía, ya sea positiva o negativa, te encuentras tu pareja y tu pareja trae su sistema. Entonces él o ella viene a equilibrar tu sistema. Entonces, sea bueno o malo. Entonces, te nivela o te pone más para arriba o más para acá. Se nivela. Entonces ahí es. Cuando hacemos conciencia de verdad, dices tú, qué increíble. Bueno, no quiero dar un ejemplo muy gráfico, ¿no? Pero sí es como, dice, no oyes en el sistema que roban, no se hablan, son groseros, esto, lo otro, y acá somos puros y santos, ¿no? Entonces, pero no, resulta que pues allá en una segunda, tercera generación atrás de ti, era todo lo que tu sistema, el sistema con el que tú te casaste, era igual. Solamente se trata de cambiar o de tapar y se deja de hablar, pero siempre el presente va a venir a decirte, hey, en tu sistema, mira, había todo esto.
Y ahí es como nos vamos complementando, ¿no? Y hay una imagen que les pasé hace poco al grupo de esta parte de las resonancias, de cómo dicen, me flechó y las mariposas en el estómago y qué emoción me da de verlo. No, no es amor. Eso no es amor. Son las resonancias, ese recordatorio, lo que te está diciendo, lo que estás sintiendo, es esa parte que te está avisando, hey, aquí vas a reparar algo con esta persona. Que puede ser una infidelidad, a un hijo no reconocido, y algo, un tema así muy clásico que yo les digo, si la pareja, por ejemplo, tuvo un hijo por fuera del matrimonio, no lo reconoció y nunca le dio su lugar, no se hizo cargo de él, puede pasar que tu hija, tu hijo, llegan a una etapa adulta, se casan y se casan con una persona que ya tiene hijos. ¿Qué está haciendo? Equilibrando el sistema. Papá no sostuvo a una persona, a un hijo, pero llega tu hijo y él mantiene el que tú no mantuviste. Wow, de verdad, es bien, o sea, conozcan estos casos y dices tú, 99% pasa. Y son temas muy amplios. Brenda, a mí me gustaría, Carla, que demos pie a leer algunos comentarios que nos están haciendo, porque preguntas. hay muchas, más que nada están maravillados con este tema. Pues está la licenciada María Soki, dice saludos. Dice Griselda Luna, gracias por compartir todas bellas esta información. María Díaz, también, Alejandra, Díaz, etiqueta, me imagino que a su mamá o a su hermana. Dice Clarisa que quiere información sobre estos temas. Nos saluda la licenciada la psicóloga María Isabel Martínez. Y dice Lili, llegué tarde, pero creo que ya se puso en contexto. No me salen todos los mensajes, Carla, quisiera que no sé si te salgan a ti. No, es hasta aquí, hasta este momento. Antes de que se me pase y de que finalicemos, y no me quiero ir con esta duda, en la semana estuve buscando pues información, ¿no? En relación a las constelaciones familiares, y di con una consteladora muy famosa en Madrid, que tal vez la conozcas, que se llama Graciela del Campo Varo. Entonces ella hace muchos ejercicios que recomienda de forma individual a las personas que pueden hacer en casa. Yo me atreví ayer a hacer uno y me sorprendí. Sí, de hecho, mira, siempre para las personas que han estado en mis constelaciones grupales, algo básico que yo les digo, mis constelaciones tardamos todo el día cuando son grupales, precisamente por eso, porque hacemos una constelación y yo les explico para que aprendan de la situación. Vean esto, como por ejemplo, el dinero y la salud. Si hay dinero fuerte, hace presencia y la salud se retira. No, yo no quiero estar. Entonces vemos bien padre eso, porque se hace el movimiento, la persona se acerca, si llega la salud, el dinero se va y este movimiento, y es bien gráfico. Cuando les explico todo esto, sí les digo algo bien fácil, básico, que todo el mundo puede tener en su casa y yo se los recomiendo. Yo les digo, no es necesario que pongas un altar con velas y que hay la bruja de la familia, no. Yo tengo una vitrina, por ejemplo, en mi casa, con copas, botellas, tequileros y todo esto. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver la mesita, sí, ¿verdad? Casi no. Bueno, muchas gracias, ahí. Por ejemplo, si yo digo, esta soy yo, aquí me voy a representar, esta mesita yo la tengo en casa, esta soy yo, y voy a representar a mi mamá y a mi papá. O bueno, vamos a poner esta sin tapón, ¿no? Algo que distinga, que no sean iguales. Entonces yo digo, este es papá, recuerden, papá siempre es lado derecho, mamá es lado izquierdo, y los pongo ahí. Después pongo algo que represente a mis abuelos o a mi sistema paterno y a mi sistema materno. Y no hay necesidad que nadie, si tienes hijos, pues ya, yo pongo los tequileros, ahí están mis 4 tequileros, ¿no? Y luego que ya tengo nietos, bueno, pues la piedrita ahí adelante. Son cosas que tú puedes hacer en tu casa y que es bien recomendable. Yo les digo, mi altarcito que tengo ahí en la vitrina,
mis hijos no saben, ya van a saber con esto, ¿verdad? Pero por ejemplo ahí, yo siempre los tengo ahí y cuando de repente volteo y yo digo, ya me movieron el sistema. Entonces sí, ya me desacomodaron un tequilero, ya agarraron la botella y no la pusieron donde va. Ajá. Entonces yo llego y analizo y veo, hubo un movimiento, alguien me movió, obviamente sin intención de nada, pero reviso y yo digo, me movieron a mí. Uh-huh. Entonces lo cuadro con mi vida y yo digo, sí, tengo este movimiento en mi vida y veo y me conecto y yo digo, ¿qué es mejor? ¿A quién voy a mover aquí? ¿O a quién perjudica este movimiento que yo hago? Esas son cosas que tú puedes analizar y tener en tu casa y que todos los que han ido a mis sesiones grupales siempre se los digo, pongan eso. Cuando tú traes un problema, te conectas con eso. Si puedes poner las fotos, mucho mejor, ¿verdad? Uh-huh. Si puedes poner, incluso en la pared, te puedes poner tú, papá, mamá, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, si tienes hijos, hermanos, si quieres poner tu sistema base, que es tú, hermanos y papás, abuelos, bisabuelos. Cuando tienes un problema, de verdad, tú vienes y te paras frente a tu árbol genealógico y preguntas, ¿quién de ustedes está tratando de enseñarme algo? Y de verdad te va a llegar la respuesta. O sea, yo siempre les digo, cierra tus ojos e imagínate, a ver, ¿quién levanta la mano cuando tú preguntas esto? ¿Quién de ustedes, a quién de ustedes les pasó esta situación? Y te vas a conectar, o sea, de verdad sí llegan las respuestas, sí llega a pasar esto, pero sí es bien importante lo que hablábamos al inicio, en qué estado de vibración llegas a presentarte a tu árbol, porque no vas a llegar a decirle, oye, quiero vender, me quiero hacer mafioso, dime cómo, ¿verdad? Pues no, no funciona así. Realmente es para que cuando quieres ordenar tu vida, sanar memorias de dolor, perdonar, entender desde rodillas dobladas, no sé qué hacer con mi vida, de verdad muéstrenmelo, guíenme y vas a recibir esa guía. Pero tiene que haber así, en una sintonía. Y apertura de conciencia. Sí, apertura de conciencia. Por ahí me decía una persona muy mental, me decía, ¿cómo voy a creer yo que nada más por hablar con ellos va a funcionar esto? Pues es que ya depende de ti. Esto es como la ley de la gravedad, que ya hay quien dice no existe. Bueno, la ley de la gravedad funciona, creas o no creas. Uh-huh. Tú tiras algo y se va a caer. Uh-huh. O sea, quieras o no quieras, creas o no creas, uh-huh, se va a caer. Así va a ser esto. Creas o no creas, uh-huh, si tú lo haces, va a funcionar. Uh-huh. Va a funcionar. Ayer justamente hice el ejercicio que recomienda Graciela, en donde decía que si tú tienes o sientes que tienes algo que sanar con alguien, esté o no esté en este plano, que tú puedes tomar un objeto y que sea la representación de esta persona, tú alejarte ciertos metros de esa persona, poner tu mano en el corazón e ir hablando lo que le quieras decir, desahogarte e ir caminando poco a poco, pero sin presionarte. Si te quedas a la mitad, te quedas a la mitad. Si puedes llegar, vas a sentir como algo liberador, ¿no? Sí. Yo me considero una persona muy científica. Ya tuvimos ahí una experiencia en donde para todo yo quiero un fundamento, ¿no? Del por qué. Y a veces como que creo, no dejo de creer o necesito vivir la experiencia. Entonces ayer dije yo, pues lo voy a hacer. O sea, quiero hacerlo, o sea, como que necesito hacerlo. Sí. Lo hice y sentí algo muy curioso, eso que comentabas al inicio. O sea, sentí algo así como si tuviera a alguien a un lado, así como cuando tienes electricidad. Cuando tienes electricidad, así sentí. Es la parte que te decía que yo sentí aquí. Y la sentía del lado izquierdo totalmente. Entonces electricidad. Y iba caminando, iba hablando y estaba llorando y yo sé por qué estoy llorando, no puedo entender por qué estoy llorando, ¿no? Uh-huh. Pero sí logré llegar
y dormí, yo creo como hace muchos días no dormía. Sí. Pues mira, ya no te tienes que ir tan lejos a pedir ejemplos o a constelar. Brenda es una de las mejores consteladoras que hay y la tenemos aquí en Sonora. Gracias. De hecho, aquí en Sonora es donde se ha dado lo mejor. Es la experiencia que tú tuviste cuando llegaste y dijiste que era de aquí, que no sé, la Argentina es, ¿no? Sí. Que ella vino a estudiar aquí. Ok. Entonces con Brenda podemos tener absolutamente todo. Muchas gracias, Mía. Sí, fíjense, yo recuerdo cuando empecé a buscar guías, maestros, yo no sabía que en Sonora había tantos maestros buenos. Yo me fui a buscar a otras partes, entonces cuando me encuentro con la maestra de Argentina, haciendo la presentación en la certificación, cuando yo digo, no, yo soy de una ciudad bien pequeña, un rancho por acá, ¿no? Dijiste. De un rancho por acá, en el norte de Sonora. Entonces, ¿de dónde, Brenda? De Ciudad Obregón, le dije. Y me dice, eso está cerca de con los yaquis. Uy, maestra, le digo, aquí me quedan a 20 minutos, 15 minutos, 20. ¿Cómo? Ella se emocionó, créanme, como si le hubiera dicho, claro. Ay, no sé. Qué padre, qué bendición, ya me imagino todo lo que has aprendido. Y yo, a mis 25 años, no había ido a tierras yaquis. Entonces, a raíz de que ella me dijo, yo me di a la tarea de ir a conocer más de cerca todo esto. Y realmente sí, somos muy afortunados de tenerlos de aquí. ser yaquis, orgullosamente yaquis. Pues Brenda, Sí. te agradecemos muchísimo toda la información que nos has traído y creo que nos va a hacer falta tiempo, Carla, pero son temas muy extensos. Te agradecemos el tiempo que te has dado para ir a conocer de nuestras raíces, que muchos de nosotros no sabemos que estamos parados en un tesoro con nuestra tierra yaqui. De verdad me emociona mucho que te hayas dado, que nos hayas regalado, mejor dicho, tu tiempo y tu conocimiento. Carla, no sé si quieras preguntar algo más o agregar algo más. Preguntar no, pero sí nos gustaría que nos dijeras cómo pudieran contactarte. Bueno, ahí estamos en las redes sociales, ¿no? Por Facebook e Instagram, ahí está como Brenda Pérez CFIC. Al teléfono 6441-685428, ahí pueden agendar. Tenemos un poquito llena la agenda, estamos en busca de un local que, bueno, ya lo encontramos. Ya lo encontramos, entonces va a ser muy próximo, les vamos a pasar esta dirección donde ya vamos a estar atendiendo ahí en un espacio muy, muy bonito y muy especial. Por lo pronto estamos haciendo personales, individuales. Próximamente vamos a Hermosillo, ahora en octubre ya tenemos fecha. ¿Vas a San Carlos también? Vamos a San Carlos, a Guaymas, por allá en Chihuahua, cuando voy para allá también. Entonces es todo un tema, ¿no? Ajá. Esta parte es bien bonita donde dices tú, pues voy a descansar. Ahora que me fui a Chihuahua dije voy a descansar, pero no es cierto. No sé si le podemos pedir a nuestro productor que fije el teléfono para que nos lo repitas, Brenda, por favor. Sí, es el 6441-685428. Ok, para dejarlo aquí de una vez, también vamos a agregar tus redes sociales. Sí, para mí se me fue esos 40 minutos como nunca, rapidísimo, como agua. Bien, sí, rapidísimo. Con el tema, la verdad, Sí. muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos en otra oportunidad vuelvas a hablar. Sí. Es que tienes mucho. Mira, les iba a decir un comentario rapidito. Por lo de tu amigo que comentaste, suele pasarme siempre. Cuando me empiezan a decir algo así, por ejemplo, tú me empezaste a hablar de tu amigo y a mí me empezó a llegar la imagen de su mamá. Entonces ahí es algo de verdad, cuando hay un pendiente o algo que la persona cuando se va o parte de este mundo físico, sí están aquí y llegan. No es como que anden así, ¿no? Ay, todo el mundo, no, sino más bien es un llamado. Entonces, eso sí es algo que yo no he podido entender porque me pasa esta parte donde la persona empieza a hablar y a mí ya me está llegando la información de la persona o de qué está pasando, y sí me gustaría ver a tu amigo, porque si ahorita que lo mencionaste es como si él hubiera estado aquí, inmediatamente hay lectura. Ok, pues ahí está.
hacemos la Lo invitación. vamos a Sí, contactar, a contactar. Pues nosotros les agradecemos mucho que se hayan regalado el espacio, el tiempo para escuchar a Brenda y también agradecerles pues en viva voz nosotras que nos hayan acompañado, que no se la pierdan si les gustó este podcast, que lo compartan, que se suscriban. Carla. Y pues el próximo episodio vamos a hablar sobre infidelidades. Wow. Se va a poner bueno. Vamos a tener expertos en el tema. Así es. Vamos a ver. Para que no digan que nada más nosotros vamos a ir con todo, ¿no? Sí, Expertos que ponen y expertos que les han puesto, como es de todo un poco. Aquí hay de todo un poco. No se pierdan Imparable, próximo miércoles 6:30 de la tarde. Nos vemos. Gracias. Bye bye.